años, años 60, la última aparición, y de repente... 1960, sí, de repente aquello se esfuma, desaparece y el monje no vuelve a esas estancias y además la casa posteriormente incluso es vendida por ella. Sus hijos también se quedaron un poco extrañados porque recordemos Jan y Gastón. que... Sí, Jan es el que hace las fotografías. Y en un principio se les acusa a ellos de fraude. Dicen que es el otro hermano vestido con una capucha, como podemos ver ahí, como si fuera verdaderamente que querían atemorizar a esa madre monje. por algo. Sí, lo que pasa que la madre sí que es cierto que adelgazó muchísimo, se la notaba preocupada, se la notaba angustiada, no solo por las apariciones que ya tenía como más normales, ¿no? Y que ya no la daban tanto miedo como al principio. Recordemos que al principio sí que ella se quedaba atemorizada en la cama, se quedaba resguardada tras esas sábanas porque había alguien en su habitación y alguien además que le increpaba y que le decía que se fuera de ese lugar, que ese sitio era suyo y que si no lo iba a pasar bastante mal. Pero después, como decía Sol, cuando ya va cogiendo más confianza, incluso es ella la que le pone diferentes pautas y diferentes, pues para decirlo, para hacer la fotografía, por ejemplo, como Toquet le dice que, bueno, intenten visualizarlo no solamente ella, por si acaso fuera un problema que tuviera la mujer, que si no, alguien más de la familia también intentara incluso fotografiarle. Es entonces cuando realizan 2 tomas en 2 ocasiones diferentes, pero siempre se tacha de fraudulento, en algunos casos, a los hijos, que tampoco tendrían ninguna razón para hacerle pasarlo mal a su propia madre, ¿no? Porque no era una familia que se llevaran mal entre ellos, todo lo contrario. Los hijos, además, en un principio, pues también estaban bastante asustados, sobre todo por la situación en la que se encontraba esa mujer, su propia madre. ¿Y de las fotos supimos algo? ¿Sabemos algo? Que se investigaron y que por el principio no había fraude alguno. De momento no se ha sabido nunca en toda esta historia de Le Prieuré que las fotos fueran falsas. Ahora, yo te digo, a mí me hubiera encantado coger estas fotos, porque yo no, vamos a ver, una cosa es captar un núcleo energético o algo así, y otra es una figura, que es una figura humana, y que hay una de ellas que yo las tengo en casa, estas fotos, y ves que está atravesando la pared. Es decir, hay una que está frente a la pared y la otra secuencia es que le ves que se inserta en la pared. Es decir, que eso que es increíble, de claro, verdad. Me hubiera encantado coger estas fotos. Antes no había los medios que tenemos hoy en día para realizar montajes fotográficos, y menos 2 personas de la nobleza, porque era una familia noble que tenían más que perder que ganar si enseñaban esas fotografías de un supuesto fantasma. Y no olvides que es que los chicos no creían a la madre. Es decir, no es que quisieran asustar a la madre con las fotos, es que no lo creían. Y entonces fue cuando la madre les dijo, oye, si tenéis la oportunidad de verlo, hacerle una foto para que veáis que yo no estoy mintiendo, que el personaje existe. Así que por eso te digo que es unas fotos de lo más interesantes que hay en el mundo este de la parapsicología. Porque lo curioso es que la fotografía ha variado. Luego vamos a hablar de arqueología del cine, que va a ser maravilloso. Todas las fotografías de cierta época, aquí ya hablamos de los años 60, pero entre 1880 y 1960 aproximadamente, una época en que la fantasmagoría, el espiritismo está de moda, la iconografía que se aparece es la del ánima realmente, ¿no? El monje o el ser un poco... Y sin embargo, las fotos, lo vamos a hacer, las fotos de nuestros días, de las investigaciones actuales, no muestran estas figuras. Habría que preguntarse por qué. Vamos a ver unas fotos obtenidas por Sol Blanco Soler, el caso 80, lo llamaste, Sol, y nos gusta verlas por una cosa muy sencilla, y es que lo que hoy serían fotos de hechos más o menos extraños en lugares donde pasan cosas, no tienen forma humana. No. Tienen, por tu experiencia, esto. Campo energético. Y además te voy a contar la anécdota de esta foto. Esta foto, vamos a ver, la escalera era como un chalecito, pero lo curioso es que esa especie de sol está tapando un cuadro, un dibujo de la niña muerta de 3 años, que, agárrate, le hicieron una pintura a la niña, abriendo, es decir, lo que hizo el dibujante fue abrirle el ojo porque, claro, lo tenía cerrado de muerta. Es decir, que... La pintaron una vez muerta. Sí. Y entonces lo que es que nos lo explicaron la familia. Y entonces lo único que hicieron fue que el dibujante le abrió el ojito a la niña. Y precisamente ese sol está tapando el dibujo que tengo en otras fotos, que no hay luz y que se ve el cuadro de la niña. Vamos a ver, Sol, Carmen. Niña muerta, pintura, fotos. Volvemos enseguida con esto y con mucho más en Cuarto Milenio.
El extraño caso de Madame V y el monje fantasmagórico nos da el paso para intentar descubrir nuevos misterios, porque el asunto de fotografiar cosas que no estaban ahí, que tienen que ver con lo sobrenatural, lo paranormal, es una constante. Desde que se ha inventado la fotografía, siempre han estado ahí. Ahora, ¿quiénes son? ¿Qué es? ¿Es explicable? ¿Es un fraude? Hemos traído documentos interesantísimos, bueno, nos lo ha traído Sol Blanco Soler, y también vamos a repasar documentos de nuestros espectadores. Vamos a seleccionar algunos que son de verdad extraordinarios también, sí, de los que más nos han sorprendido, y donde lo que aparece, pues se asemeja de alguna forma a un fantasma. Sol nos dejaba a todos en vilo hace unos minutos hablando del caso Chenta, donde aparecen fotografías, porque hay que decir, Sol, no siempre pasa esto. No. En pocas ocasiones la quisiera fotografía yo. revela esto, ¿no? No. Cuéntanos la historia. Bueno, pues la historia esta es que nos llamaron, este es un chalet que hoy ya está vendido y por supuesto ya no pertenece a la familia, en la que vivía pues una madre y varios hijos. Hijos pues que todos tenían unas edades pues de tipo primeros años de universidad, situaros. Entonces en esta casa nos llamaron porque es que pasaba de todo. La puerta oían que se cerraba, la de la calle, y no entraba nadie ni salía nadie. Otra vez que los chicos estaban todos en ese cuarto de estar de la planta baja, pues oyen la máquina de escribir arriba y entonces los hermanos empiezan a pelearse. ¿Quién me está tocando a mí mi máquina de esos? Suben todos y estaba enfundada, es decir, la máquina... La máquina percutía, tecleaba sola. Claro, oían el tiqui, 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 del carril. Acuérdate de las máquinas de esa época, Sí, ¿no? lo que tenemos ahí arriba. Claro, pero lo curioso es que cuando nosotros llegamos a la casa ellos estaban tan acostumbrados a que les ocurriera de todo que le daban una importancia relativa. Pero claro, cuando nosotros llegamos allí y nos empezaron a contar todos, hijos y la madre, todo ese asunto, bueno, pues también averiguamos que había habido una muerte en la casa por un accidente, la niña pequeña de esta familia, más o menos 3 años. Arriba el padre era escultor o pintor, no recuerdo en este momento, pero que tenía un estudio con luz natural y una claraboya. Pelota que se le va a la niña que se pone encima del cristal, el cristal se rompe, la niña se cae y la niña se mata. ¿Cayó al vacío la niña con 3 No, años? que yo dentro de casa, pero de una terraza, de una altura de una terraza a la planta abajo. Conclusión, nos dicen que la niña, claro, se murió y, lógicamente, en estos casos, pues empezamos a pensar que podía haber ahí pues un sentimiento de culpa de la madre porque pudiera siempre tener la conciencia de que no había cuidado suficientemente a la hija, o sencillamente el trauma de haber perdido a una niña en un accidente relativamente tonto, ¿no?, como era ese. Había también bastantes hermanos adolescentes que podían estar causando los fenómenos. Y realmente cuando terminamos esa investigación, pues dijimos, realmente no lo sé, porque yo cogí esta foto y otra foto muy anodina, es decir, que no la he traído porque no vale la pena. Esta fue la que más me chocó. Hay otra muy divertida que están en esa misma escalera los físicos midiendo con aparatos y abajo hay una luz rosa preciosa. Comentabas, Sol, que esta luminaria, Sí. este foco energético, lo que Sí. sea, surge de un punto muy especial, no de cualquier lugar. No, es que detrás está el retrato que se realizó a la niña muerta, el dibujante, y que es un perfil de una niña con un pelito, y que cuando yo pregunté, digo, ¿qué dibujo más ideal de la niña? Dice, sí, bueno, el pintor se la hizo después de muerta, dice, lo único que hizo fue abrir el ojito. Bueno, pues entonces, oye, eso ya te impresiona un poco, pero lo curioso es que esta luz, este sol, llamarlo como queráis, realmente está tapando el retrato que está detrás, que es este que te digo yo. ¿Y qué opináis? ¿Qué creéis? Bueno, pues nosotros siempre pensando que la madre era la que polarizaba el pensamiento de la niña, a ver si me entiendes, que había ahí una relación todavía patológica entre la madre y la niña muerta. Pero no porque la niña estuviera en la casa, sino porque la madre realmente, su inconsciente tenía que estar muy traumatizado por la muerte de esa niña. Terminamos el tema, quedamos en que nos parecía, que por todos los indicios parecía ser un poltergeist, y así quedó la cosa. Y luego os explicaré cuando salgan las otras fotos cómo pues, la evidencia nos hizo pensar que no era un poltergeist, porque cuando un día ya nos llaman y nos dicen, oye, vamos a vender la casa, la madre había muerto, por lo tanto ya no había un agente causante de un poltergeist,
Los chicos ya eran mayores, ninguno la casa, y nos dijo, mira, ¿queréis venir a que vamos a vender la casa? ¿Queréis hacer un barrido fotográfico, hacer una investigación de la casa? Lo mismo que lo hicisteis antes, pero ahora ya sin muebles y sin nada. En efecto, entramos en la casa, los muebles, ya no había muebles, ni cuadros, ni nada de nada. Es decir, la casa estaba totalmente vacía. Entonces hicimos las mediciones, más o menos eran las mismas, y yo hice un barrido fotográfico. ¿Esto qué es? ¿Cómo se puede definir esto? Pues mira, Sol? yo pienso que es como un cuerpo o una lentilla en movimiento, porque esto lo cojo algunas veces y siempre hay como una trayectoria. Aquí es que había dos, no se ve bien aquí. Sí, la de arriba. La de arriba, pero son como paralelas. Ajá. Bueno, esta es cuando ya la casa está deshabitada. Fíjate que esto es la escalera una vez más, porque siempre la escalera es que para nosotros son fatídicas y atractivas. Siempre, pero tú ves que es como una especie de lenteja en movimiento cogida en varias situaciones que forman esa columna. En la punta primera ves que hay como un cuerpo redondo. Sí. Luego en el centro es como otro cuerpo más y lo de abajo es otra lentilla en movimiento. Y ¿no parece ves? que hay incluso una especie de nexo. Sí, pero como de dos cuerpos, ¿no? partes. Hay otra parecida, que a ver, ¿ves? Esta es este mismo fenómeno, porque... pero en el cuarto de los chicos, donde en la primera época yo había cogido los otros que tenían una característica diferente. Te quiero decir con esto en que el misterio de la casa seguía allí, a pesar de que la madre había muerto, a pesar de que los hijos ya no vivían. Además, Sol, mucha gente estará pensando, y Carmen, tú lo sabes bien, hay fotografías que incluso la correa de la cámara ha dado en ocasiones ilusiones ópticas, pero claro, siempre se corta entero y nunca, por ejemplo, se detiene aquí, o hace este giro tan extraño, ¿no? ¿No has visto que tiene distintas densidades, sí, además? Y sobre todo, y la de la escalera se ven diferentes cuerpos formando... Lo que decías de la densidad, porque en la fotografía anterior si vemos ese armario hay una pegatina que tenían, y en este apenas se intuye, con lo cual podemos ver que es algo... No es algo que rebota, ¿eh? Rebota en el flash, pero me preguntáis, y pues no lo sé, es un campo energético que, hombre, pues podría ser una entidad, o podría ser un campo energético que todavía no conocemos, pero ¿por qué se ha quedado de remanente ahí en esa casa? El grupo EPTA, que siempre además acude con físicos, con expertos, ¿detectaron algo al mismo tiempo, algo que pudiera...? No, pero el campo magnético estaba, fíjate, muy poco alterado la vez que fuimos la segunda vez. Es decir, que no había un indicio, en este caso, de relación campo energético alterado o campo magnético alterado y esto. No lo sé, lo estuvieron viendo los físicos. Ya sabes que uno de ellos, Lorenzo, es de óptica, es de la rama de óptica. Y yo cuando traigo una foto es porque no se ha sabido dar una explicación razonable. Oye, maravilloso el repaso por estos casos. Y Sol, si te parece, lo que podemos hacer es comentar lo que han ido obteniendo muchos espectadores de Cuarto Milenio. Claro, entre las miles y miles y miles de fotos, Carmen ha seleccionado, y Guillermo también, algunas con sus análisis que son singulares. Hemos traído algunas de las más extrañas y que por el momento no hemos podido solucionar. Y en la mayoría de ellas no se trata de luces.